Los amplificadores Orange son ampliamente conocidos en todos los círculos musicales porque brindan un sonido muy claro y agradable, a la vez que le ofrecen al músico una amplia gama de tonalidades para darle a su instrumento. Y aunque su fabricación es de calidad, el usuario debe tener cuidado en su manejo, sobre todo en el momento de conectarle la señal. Quédate con nosotros y veremos por qué razón. Este equipo llega a nuestro taller con un sonido distorsionado que nos sugiere un corto a la salida. Y aunque no presenta ninguna clase de hum, ni tampoco hay rastros de olor a quemado ni nada que se parezca, vamos primero a revisar la etapa de salida y su fuente de poder. Curiosamente, viene equipado con un chip tipo TDA para la amplificación de potencia, pero el diseño del circuito está bien balanceado y no presenta saturaciones ni voltaje DC a la salida, de manera que ahora continuamos revisando el filtraje de la fuente, los diodos, condensadores, etc. Revisamos incluso el speaker, pues en ocasiones el exceso de bajos hace que el sonido se distorsione permanentemente. Le hemos inyectado señal de otro amplificador, pero todo se encuentra hasta ahora en orden, de manera que pasamos ahora a la etapa preamplificadora, revisando los controles de ecualización, volumen, ganancia, etc., pero sin encontrar tampoco nada anormal. Solo queda entonces revisar la señal del chip de entrada, de bajo ruido tipo JRC4558, donde encontramos que uno de los operacionales es el causante de nuestro problema, precisamente el que recibe directamente la señal del instrumento. Al cambiarlo, hemos recuperado nuestro ampli, pero esta avería nos habla de que no se han tenido en cuenta los estándares de ingreso de señal para estos equipos. Es muy probable que le conectaras algún reproductor de MP3, lo que ha ocasionado el fallo de este dispositivo.